Te damos la bienvenida a una nueva clase sobre experiencia de usuario. Hoy nos sumergimos en el diseño centrado en pantallas táctiles, un entorno donde la interacción es directa y natural. Reflexiona cómo la transición de escritorio a móvil trajo nuevos desafíos. El mouse quedó atrás y el toque se volvió protagonista. Implementar una interfaz intuitiva ahora requiere comprender cómo las personas exploran, navegan y accionan usando dedos y gestos. A lo largo de esta presentación analizaremos no solo los gestos táctiles más comunes, sino también los patrones de interacción que mejor responden a las expectativas y necesidades de los usuarios en plataformas móviles. ¿Listo para repensar cómo diseñamos para el tacto? Arranquemos. Diseñar para pantallas táctiles nos exige revisar principios ya vistos sobre navegación móvil. La experiencia se redefine al eliminar intermediarios, permitiendo una conexión directa entre usuario y contenido. Los botones y menús tradicionales heredan su forma, pero su interacción cambia. El toque reemplaza al clic, generando una experiencia más inmersiva y veloz. Un ejemplo claro, Instagram, donde gestos como el swipe abren historias o mensajes según dirección, y el doble tap da like a una foto. Los usuarios esperan naturalidad y respuesta inmediata. Considerar el contexto, la frecuencia de uso y la familiaridad con ciertos gestos garantiza accesibilidad. Al pensar cada pantalla, pregúntate, ¿esta acción puede resolverse con un gesto directo o necesita un botón? Con la proliferación de dispositivos touch, surge un nuevo lenguaje, el gestual. Este lenguaje es espontáneo, intuitivo y evoluciona junto con los usuarios. Acciones como deslizar, presionar o pellizcar se incorporan al aprendizaje cotidiano. Incluso niños demuestran innata familiaridad al intentar interactuar con pantallas que no son táctiles. Así, el diseño UX debe traducir tareas complejas en gestos simples, anticipando tanto variantes culturales como diferencias entre sistemas operativos. Algunos gestos resultan universales, otros se adaptan según la plataforma. El objetivo es crear interacciones naturales y eficientes, donde el usuario sienta que manipula directamente el contenido, minimizando barreras cognitivas y generando una experiencia fluida y satisfactoria. Existen múltiples gestos, cada uno con acciones asociadas. Los más básicos requieren uno o dos dedos e incluyen tap, tocar una vez para seleccionar. Doble tap, dos toques rápidos, usado para hacer zoom o dar like. Drag, arrastrar para mover elementos. Swipe para diagonal, flick, deslizar rápidamente para navegar o cambiar de pantalla. Scroll, mover verticalmente para explorar contenido. Estos gestos permiten ejecutar tareas como desplazamiento, selección y activación de funciones, optimizando la navegación. Apps como Instagram, Gmail o Twitter ejemplifican el uso eficiente de estos gestos, generando respuestas inmediatas y predecibles. Incorporar estos estándares garantiza accesibilidad universal y menor curva de aprendizaje para nuevos usuarios. Más allá de los gestos simples, encontrás acciones multitáctiles que potencian la experiencia. Pinch, juntar dos dedos para hacer zoom out. Spread, separar dos dedos para acercar, zoom in. Press, mantener el toque para activar menús contextuales o seleccionar. Press and tap, presionar y, sin soltar, tocar en otra parte. Press and drag, mantener la presión y arrastrar para mover objetos a distintas partes. Rotate, usar dos dedos para rotar elementos. Estos gestos enriquecen la manipulación directa sobre el contenido. Ejemplo, en apps de fotos, el pinch permite acercar o alejar imágenes. El press and drag es común en la reorganización de listas o tareas. Un diseño UX pensado para touch debe documentar, facilitar y, si es necesario, instruir sobre estas gestualidades. Para que las acciones sean efectivas, el diseño debe basarse en patrones reconocibles. Siguiendo a Bill Scott, el Make It Direct impulsa la manipulación directa, mientras el Keep It Lightweight fomenta la simpleza y ayuda al usuario a lograr sus objetivos con el menor esfuerzo posible. Utilizar patrones estandarizados facilita la adaptación y reduce la carga cognitiva. Por ejemplo, editar un campo inline en vez de abrir otra pantalla ahorra pasos y mejora la fluidez. Incorporar estos patrones comprobados beneficia tanto al usuario novato como al experimentado, asegurando coherencia e incrementando la eficiencia en la navegación diaria de apps y plataformas móviles. La toolbar o barra de herramientas contextual reúne acciones relevantes para la vista actual. Suele ubicarse en la parte inferior, iOS, o superior, Android, presentando acciones principales a mano, y a veces, menús desplegables para opciones secundarias. Considera aplicaciones como Dropbox, Mail o Google Messenger,
donde según el contenido que visualiza el usuario se modifican las acciones disponibles. Además, herramientas como Twitter, Evernote o OneNote muestran patrones neutros en áreas de texto. La clave es que las acciones sean contextuales, claras y accesibles sin saturar la interfaz. Este enfoque promueve la eficiencia y evita que el usuario deba buscar opciones escondidas o navegar pantallas innecesarias. Una toolbox es típica de aplicaciones orientadas a la creatividad, como editores de fotos o apps de dibujo. Suele situarse en la base de la pantalla y permite jerarquizar opciones principales y extender herramientas específicas según la selección del usuario. Casos como Pixel o Repix muestran cómo la toolbox agiliza el acceso a funciones frecuentes, evitando atajos o menús complejos. Al organizar herramientas en un área fija, se mejora la capacidad del usuario para explorar, probar efectos y modificar su contenido sin perderse. El diseño efectivo de Toolbox también contempla adaptabilidad. Muestra solo lo relevante y permite expandirse si el flujo de trabajo lo requiere. El botón de Call to Action, CT, invita al usuario a realizar la acción principal de una pantalla. Generalmente, se destaca visualmente para guiar la atención y reducir la ambigüedad. Ejemplos: comprar en una tienda online, publicar en una red social o avanzar en un formulario. Apps como Frank y Oak, Etsy o Ipmunk muestran CTAs claros y prominentes. Es común acompañarlos de botones secundarios con menor jerarquía visual, como en Foursquare o Fancy. El CTI también puede integrarse en la tab bar, navegación, o flotar sobre el contenido, como ocurre en Instagram o Runkeeper Pro. El énfasis visual ayuda a prevenir errores e incertidumbre. Las inline actions colocan los controles directamente junto al contenido relevante. Por ejemplo, un botón like al pie de una foto o iconos de edición junto a comentarios. Esto facilita acciones rápidas, reduce la fricción y refuerza la lógica de manipulación directa. Ejemplo: en Gmail, Facebook o LinkedIn, los usuarios encuentran estas acciones siempre visibles y accesibles. Por otro lado, los multi-state buttons permiten retroalimentación instantánea y múltiples estados, usar /descargar /comprado. Los vemos en App Store de iOS o redes sociales, donde el botón puede cambiar de color o icono según el progreso o la selección del usuario. Ambas soluciones refuerzan usabilidad y claridad. Las Contextual Tools emergen cuando el usuario selecciona un objeto o establece un contexto específico. Solo aparecen cuando tienen sentido, evitando saturación visual. Ejemplo: en Paintest para iOS, mantener presionado un pin revela acciones adicionales. En Lubocracy, deslizar permite elegir entre opciones disponibles. Para acciones en lote, Bulk Actions, la app permite seleccionar múltiples elementos y luego muestra herramientas contextuales, como en la galería de fotos de iOS. Seleccionas varias imágenes y la UI habilita acciones como compartir o eliminar. Este enfoque resguarda la simplicidad de la interfaz, pero habilita poderosos flujos para usuarios avanzados, agilizando tareas de edición o gestión masiva. Un principio esencial del diseño UX es ofrecer feedback claro y oportuno. Esto incluye mensajes de error comprensibles, confirmaciones de acciones y avisos temporales, como los toast mensajes. Por ejemplo, en Soundwave para Android o Pandora para iOS, los errores se informan en lenguaje simple y se sugieren soluciones. Los mensajes de confirmación, comunes en Retailmenot o Kik, muestran que la acción se ejecutó correctamente, brindando certeza. El mensaje toast aparece brevemente y luego se desvanece, como en Foursquare o NY Times. El feedback asegura al usuario que el sistema responde y lo guía en el proceso, minimizando dudas y frustraciones. Los patrones de interacción aplican distintos principios según contexto y plataforma. Observemos patrón usos principales. Ejemplo: Toolbar acciones globales Twitter, iOS Toolbox herramientas creativas Pixel City y acción prioritaria Etsy Inline Actions editar /valorar contenido Gmail Contextual Tools objetos o tareas específicas Paintest Bulk Action selección y gestión múltiple fotos iOS la elección correcta depende de la tarea, la frecuencia de uso y el entorno. El uso coherente mejora la navegación y la confiabilidad de la app. Analicemos dos casos icónicos. En Instagram, el swipe permite recorrer historias, mientras el doble tap genera likes sin esfuerzo, incentivando la interacción continua. El CTI para crear contenido está siempre a la vista y los botones de acciones, comentarios, compartir, guardar, aparecen inline junto a cada publicación. Dropbox adapta su toolbar según el contexto. El usuario visualiza diferentes opciones al abrir carpetas, documentos o imágenes. Los menús se simplifican,
mostrando solo lo relevante para la acción deseada. Así, cada interacción se ajusta al flujo natural, haciendo que la experiencia se sienta personalizada y sin sobresaltos. Estas aplicaciones ilustran cómo los patrones descritos potencian usabilidad y satisfacción. Diseñar para pantallas touch requiere priorizar la claridad visual, evitar sobrecargar con controles y garantizar gestos naturales. Considera siempre el tamaño y disposición de los elementos para evitar errores por dedos grandes o manos pequeñas. Prototipar y testear con usuarios reales ayuda a descubrir atajos efectivos y a corregir flujos poco intuitivos. Un desafío creciente es adaptar patrones a nuevos dispositivos. Tablets, móviles plegables y wearables amplían los escenarios posibles. También es clave prever accesibilidad, asegurando que todas las acciones sean fáciles para personas con diferentes habilidades y niveles de experiencia tecnológica. Solo así el diseño UX contribuirá a experiencias universales, placenteras y eficientes.